Buenos días, soy la doctora Vázquez Argos Maritza Lisbeth, residente del primer año de urgencias del Hospital General de Zona número 8. Yo les voy a hablar acerca de fibrilación auricular. Específicamente sobre su fisiopatología. La fibrilación auricular tiene tres componentes principalmente: un disparo ectópico local, un circuito de reentrada que puede ser de uno o varios circuitos y tiende a persistir por un conductor o un sustrato. Cada uno de ellos lo vamos a describir. Es entonces que necesitamos de un estímulo o un factor disparador. Su origen, la mayoría, es en las venas pulmonares, el 90%, aunque también puede provenir del seno coronario, la vena cava superior o el ligamento de Marshall. Además, necesitamos un sustrato anatómico o perpetuador, que van a ser factores electrofisiológicos o factores estructurales que veremos más adelante. Para ello hablaremos un poco sobre la anatomía. 4 venas pulmonares drenan a la pared posterior de la aurícula izquierda y miden aproximadamente de 15 a 20 milímetros. Estas venas poseen un ostium que involucra tejido heterogéneo alrededor de la unión venoatrial, dando una función similar a un esfínter. Existe una conexión eléctrica de las venas pulmonares por haces de músculo que se extienden desde el miocardio de la aurícula derecha a estas. En la unión venoatrial, el 27% de los puentes miocárdicos cruzan desde la carina hasta el subepicardio, el 53% al subendocardio y el 40% a la pared anterior o posterior. Estas disposiciones hacen que la organización de los haces musculares sean muy complejos y algunas tengan orientación circunferencial y otras longitudinal. Esta disposición lleva a conducción anisotrópica entre los haces musculares, actuando como desencadenante focal o microrreentrada. Teniendo esto en cuenta, la aurícula izquierda presenta mayor actividad fibrilatoria, puesto que las venas pulmonares dan el 90% del impulso ectópico. Haciendo un breve recordatorio, el potencial de acción auricular normal tiene un valor de reposo estable cercano a menos 80 milivolts. La activación celular provoca una despolarización rápida, fase 0 a un valor positivo. Después de la despolarización inicial hay una fase plana o meseta y luego la repolarización vuelve al potencial de reposo. Las células auriculares normales permanecen en el potencial de reposo hasta que se dispara a través del sistema de marcapasos del nodo sinoauricular. Lo normal es que el calcio ingresa a los cardiomiocitos a través de los canales de calcio dependientes de voltaje durante la meseta del potencial de acción, lo que desencadena liberación del calcio desde el retículo sarcoplásmico a través de los canales de liberación de calcio conocidos como receptores de rianonina. RIR2 es la forma cardíaca. Esta liberación sistólica de calcio es responsable de la contracción cardíaca. Después de la repolarización del potencial de acción, se produce la relajación cardíaca diastólica cuando se elimina el calcio del citosol y regresa al retículo sarcoplásmico mediante una bomba de captación de calcio, denominada cerca. Existen dos alteraciones en la fibrilación auricular, algo que se llama post-despolarización retardada o post-despolarización temprana. La post-despolarización retardada, o también llamadas DAT, son el resultado de una fuga anormal de calcio diastólico a través de los receptores de rianonina desde el retículo sarcoplásmico hasta el citoplasma. El exceso de calcio diastólico es manejado por el intercambiador de sodio
calcio de la membrana celular, llamado NCX, que transporta 3 iones de sodio a la célula por cada ion de calcio extraído, creando una corriente despolarizante neta, llamada corriente de entrada transitoria o litio, que va a producir estas postdespolarizaciones retardadas. Los DAT repetitivos pueden causar taquicardias auriculares focales. Los RIR2 son sensibles al calcio y la fuga resulta de una sobrecarga de calcio del retículo sarcoplásmico o una disfunción intrínseca del receptor de rianonina. La función del receptor de rianonina está modulada por la fosforilación del canal. La hiperfosforilación hace que los receptores de rianonina sean permeables y arritmogénicos. Por otro lado, cuando la duración del potencial de acción es excesivamente prolongado, las corrientes de calcio de la membrana celular se recuperan de la inactivación y permiten que el calcio se mueva hacia adentro, causando postdespolarizaciones tempranas, también denominadas EAD. Las células van a generar EAD adyacentes a las células más cercanas, alcanzando así su umbral, haciendo que se disparen e inicien actividad ectópica focal. Hablamos ya de los mecanismos de origen ectópico y ahora hablaremos sobre las determinantes funcionales. La reentrada puede mantener la fibrilación auricular al producir un impulso de disparo rápido con propagación fibrilatoria o al producir múltiples circuitos de reentrada irregulares. El reingreso se puede conceptuar como un círculo principal, como lo vemos en la figura 1, o como una onda espiral, como lo vemos en la figura 2. El mantenimiento de la actividad continua en ambos modelos depende de las propiedades auriculares, sustrato, que es lo que hablaremos un poco más adelante. En el modelo del círculo principal, los círculos de reentrada se establecen espontáneamente en una longitud de circuito, que es la longitud de onda, dada por la distancia que recorre el impulso en un periodo refractario. Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es el número de circuitos de reentrada simultáneos que pueden acomodar las aurículas. Aumentar la longitud de onda reduce el número de circuitos posibles. En consecuencia, el periodo refractario acortado y la velocidad de conducción reducido van a promover la reentrada de la fibrilación auricular. En esta diapositiva podemos ver cómo en la primera figura se muestra un latido prematuro que surge en el punto de la bifurcación. El impulso resultante conduce del punto 1 al punto 2 y posteriormente al punto 3. Durante toda esta conducción se encuentra en periodo refractario, por lo cual se bloquea cualquier otro impulso que puede desencadenar el potencial de acción. Sin embargo, en la fibrilación auricular tenemos dos situaciones. 1. Reducción en la duración del potencial de acción. Y 2. Una conducción más lenta, lo cual va a provocar una reducción en el periodo refractario lo suficiente como para que se recupere la excitabilidad y el impulso de reingreso ahora puede sostenerse a lo largo del circuito. Cualquier fuente de taquicardia auricular rápida sostenida puede provenir de un foco ectópico o descargando regularmente el circuito de reentrada, que vimos que puede ser por un circuito único o un circuito múltiple y puede causar fibrilación auricular. Anteriormente se manejaba el concepto de masa crítica, el cual nos decía que para la coexistencia de múltiples frentes dinámicos de reentrada,
se necesitaba un área muscular mínima. Misma teoría que ya fue desechada y actualmente ya no se utiliza. Ya hablamos sobre la aparición de un foco ectópico, sobre el mecanismo de reentrada y ahora hablaremos sobre el sustrato que es necesario para que se pueda perpetuar esta fibrilación auricular. Tenemos a la remodelación. La remodelación arritmogénica se refiere a cualquier alteración en la estructura o función que promueva arritmias. La remodelación es fundamental para la mayoría de las formas adquiridas de la fibrilación auricular. Principalmente encontramos 4 tipos de remodelación. El metabólico, que se da en segundos minutos, con la alteración de los canales iónicos, que ya vimos principalmente calcio y sodio, el otro tipo es eléctrico, que se da en horas y días, y los cuales van a disminuir el periodo refractario y favorecen el fenómeno de reentrada. También tenemos la remodelación contráctil, que se va a dar en semanas, y este se va a encargar de una redegeneración mitocondrial y alteración del retículo sarcoplásmico. Y por último tenemos una remodelación anatómica, que va a ser causada después de meses o años, y va a ser causada por fibrosis y degeneración. Uno de los principales mecanismos de remodelación estructural es la fibrosis. Tenemos 2 tipos de fibrosis principalmente, la reactiva, la cual separa los haces musculares, mientras que la fibrosis reparativa reemplaza los cardiomiocitos muertos, lo que interfiere en la continuidad eléctrica y ralentiza la conducción. Los fibroblastos pueden acoplarse eléctricamente a los cardiomiocitos y en cuanto aumentan en número, promueven la reentrada y la actividad ectópica.